Hola, en el siguiente video veremos el tema del lenguaje algebraico. Es importante recordar que el lenguaje algebraico es una forma en que podemos representar el lenguaje común. Para ello se utilizan diferentes símbolos matemáticos y expresiones algebraicas, así como variables. Con las expresiones algebraicas podemos realizar las mismas operaciones que hacemos en aritmética, como son la suma, la resta, multiplicación, división, elevar al cuadrado, sacar raíces cuadradas, etc. La única diferencia es que los datos principales están dados en variables, es decir, en datos que no conocemos. Veamos el primer ejemplo. En este caso nos piden representar el lenguaje que tenemos de forma común y escribir una expresión algebraica que representa ese lenguaje. El lenguaje común es la forma en que hablamos cotidianamente, por ejemplo, un número, tres números, el triple, el producto, la multiplicación, la suma o la resta. Esa es la forma en que nosotros hablamos comúnmente y esas expresiones las vamos a representar de forma algebraica. Tenemos el primer ejemplo donde nos dice que debemos representar la resta de dos números. Recordemos que un número desconocido puede expresarse a través de variables, que las variables son letras, puede ser X, Y, Z, A, M, N, B, etc. Cualquier letra que se encuentre en el abecedario puede representar una variable, ya que la variable es un dato desconocido, por lo tanto puede representarse de cualquier forma. Si aquí tenemos la resta de dos números, como no nos están diciendo que son números iguales, quiere decir que van a ser dos números diferentes, por lo tanto podemos poner, por ejemplo, la resta de X menos Y y tendríamos la resta de dos números. Otra forma de representarlo sería A menos B. Y sigue siendo la resta de dos números. ¿Por qué es importante poner las variables diferentes? Porque la resta es de dos números distintos. Si fueran los mismos números, se tendría que utilizar la misma variable para representarlos. En el siguiente ejemplo nos piden la suma de tres números enteros consecutivos. Recordemos que un número entero es el que conocemos comúnmente como el 5, 6, 7, 8, que no está representado ni en fracción ni tiene una parte decimal, como por ejemplo sería 5.5, ese ya no contaría como un entero. Entonces vamos a imaginar nosotros que tenemos tres números enteros consecutivos, por ejemplo el 15, 16 y 17. Estos tres números son números enteros y también son consecutivos, es decir, sigue uno después del otro. ¿Cómo yo puedo representar esos números? Vamos a iniciar, por ejemplo, con el 15. Vamos a suponer que no conozco el número, por lo tanto lo voy a representar con una variable, en este caso la X. Entonces, si yo estoy en la posición número 15 o en el número 15 y quiero llegar a la posición 16, quiere decir que lo que avanzo del 15 al 16 es 1. Por lo tanto, a este número 15 se le está sumando 1 para llegar al siguiente número consecutivo. Quiere decir que este número 16 yo lo puedo representar como X más 1. Luego, el siguiente número consecutivo al 16 sería el 17. Y del 16 al 17 le estoy sumando 1. O también lo puedo ver, por ejemplo, desde el 15 hasta el 17, estoy avanzando 2 lugares, es como si le sumara 2. Por lo tanto, el 17 lo puedo representar como X más 2. Y aquí tengo representados tres números enteros consecutivos y al tenerlos representados con variables pueden ser cualquier número, empezando del 1 hasta el infinito. Por lo tanto, la suma de tres números enteros consecutivos sería X más el segundo número, que es X más 1, más el tercer número, que sería X más 2. En este caso, la variable X también pudo ser representada por la letra A, la letra M, la letra Z, cualquier letra del abecedario. En el siguiente ejemplo nos piden el producto de tres números.
Como son tres números diferentes, se tienen de representar por tres variables distintas. Por ejemplo, podemos poner A, B, C. Si tenemos tres letras juntas en el lenguaje algebraico, si no hay ningún signo entre ellas, quiere decir que esas tres letras se están multiplicando. Y el producto se refiere a una multiplicación. Por lo tanto, lo podemos escribir ABC, que quiere decir que se está multiplicando A por B por C. También lo pueden escribir con otras letras, por ejemplo, X, Y y Z. O podemos hacerlo entre paréntesis, A por B por C. Y recordemos que los paréntesis también indican multiplicación. O también pudiéramos poner X, un puntito en medio que representa multiplicación, por Y, otro puntito en medio para multiplicación, Z. Y cualquiera de estas cuatro formas están representando el producto de tres números. En el siguiente ejemplo tenemos el cuádruple de un número. El cuádruple se refiere a multiplicar por 4 cualquier número. Es como decir el doble de un número, sabemos que es por 2. Entonces, si decimos el cuádruple, quiere decir que un número se está multiplicando por 4. Por lo tanto, esto lo podemos representar como 4x. También podría ser 4a o 4m. La X, la A y la M representan cualquier número y en todos los casos se están multiplicando por 4. Por lo tanto, ahí se representa el cuádruple de un número. Continuamos en el siguiente caso, nos piden el cuadrado de la mitad de un número. Entonces, vamos a tener el cuadrado de cierta cantidad, que sería elevar al cuadrado de la mitad de un número. Vamos a representar un número cualquiera, por ejemplo, con la letra R, que es cualquier número entre 2. Por lo tanto, tenemos el cuadrado de la mitad de un número. Sería R entre 2 y eso elevado al cuadrado. En el siguiente caso nos piden la mitad del cuadrado de un número. Estas dos expresiones suenan bastante similar, pero la diferencia es la jerarquía de operaciones que aplicamos. Ahora es la mitad del cuadrado de un número. Quiere decir que primero vamos a elevar un número al cuadrado, por ejemplo, r al cuadrado, y a ese dato se le va a sacar la mitad, que aunque la expresión es muy similar a la anterior, no representan lo mismo. Por lo tanto, la mitad del cuadrado de un número lo vamos a representar como r al cuadrado entre 2. En el siguiente caso tenemos el perímetro P. Aquí nos están dando la variable, que sería la letra P, de un polígono cuyos lados miden A, B, C, D y E. Quiere decir que las variables que vamos a utilizar no van a ser las que nosotros queramos, van a ser las que nos está dando el problema. Por ejemplo, me dice que un polígono tiene como lados A, B, C y D. Como son 5 lados, quiere decir que es un pentágono. Y lo voy a representar para identificar la forma en que lo vamos a resolver. Recuerden que un pentágono es únicamente de 5 lados, pero puede ser regular o irregular. No necesariamente todos sus lados deben de ser del mismo tamaño. Vamos a suponer que yo tengo este polígono de 5 lados. Y cada uno de sus lados mide A, B, C, D y E. Okay, le dibujé un lado de más, vamos a borrarlo. Okay, este lado va a ser E. Entonces, para sacar el perímetro de cualquier figura o polígono, nosotros sabemos que el perímetro es la suma de todos los lados. Por lo tanto, aquí me dicen que el perímetro P de un polígono cuyos lados miden estas variables. Por lo tanto, sería P es igual al valor de A más B más C más D más E.
Y esa es la forma en que se representaría el perímetro P de un polígono cuyos lados son A, B, C, D y E. En el siguiente caso nos piden el área de un trapecio. Es igual al producto de la semisuma de las bases mayor, que está representada con B mayúscula, y base menor, que está representada con B minúscula, por su altura, representada por H. Por lo tanto, es la semisuma de las bases, quiere decir que se van a sumar las bases y se van a dividir entre 2. Es la base mayor más la base menor entre 2. Y de esta forma tenemos la semisuma de las bases. Siempre que les hablen de la semisuma, es la suma de los números y luego esa suma dividida entre 2. Y dice que esto se va a multiplicar por su altura h. Por lo tanto, la expresión nos queda de la siguiente manera: b mayúscula más b minúscula entre 2 por altura. Veamos otros ejemplos. En el siguiente caso me dicen que redacte el lenguaje común de una expresión algebraica. Anteriormente teníamos una oración o un enunciado en lenguaje común y lo representamos en una expresión. Ahora tenemos la expresión y tenemos que pasarla a un lenguaje común. Por ejemplo, en este caso tenemos la expresión que dice 4x más y. Primero vamos a identificar que tenemos dos variables, quiere decir que se está hablando de dos números diferentes. En el primer caso tenemos 4x, quiere decir que un número cualquiera se está multiplicando por 4 y a ese número cualquiera multiplicado por 4 se le está sumando otro número que está representado por la letra y. Por lo tanto, aquí podemos poner el cuádruple de un número más otro número. O otra forma de decirlo también podría ser un número multiplicado por 4 más otro número. Es importante recalcar la parte de otro número porque estamos haciendo referencia a que no es el mismo número. En el siguiente caso tenemos tres variables diferentes, la letra A, B y una C. Tenemos un símbolo de resta, pero las dos primeras letras, que es la A y la B, no hay ningún signo entre ellas, quiere decir que se están multiplicando. Por lo tanto, aquí tenemos el producto de dos números y se le está restando un número diferente. Vamos a manejarlo entonces como el producto de dos números menos otro número. En el siguiente caso también tenemos tres variables distintas que son la x, la y y la z. Tenemos dos signos, uno de resta y otro de suma, y un signo de agrupación que son los paréntesis. Quiere decir que primero en la operación se tendría que hacer la operación que está dentro de este paréntesis. Y en este caso tenemos un número que sería la variable x menos la suma de otros dos números. En este caso también se podría reescribir, por ejemplo, la diferencia entre un número y la suma de otros dos, ya que hay diferentes maneras de expresar en lenguaje común una misma expresión. En el siguiente caso tenemos dos variables diferentes que son la letra A y la letra B.
y están dos signos, que es el de división, que sería esta línea que tenemos aquí, y el signo de suma. Y en el caso de la parte de arriba, las dos letras no tienen signos de agrupación o de alguna operación entre ellos, quiere decir que se están multiplicando. Por lo tanto, en la parte de arriba tenemos el producto de dos números divididos, porque se están dividiendo, entre la suma de los mismos números, porque están representadas con las mismas variables. Y aquí lo importante es recalcar que estamos poniendo que es la suma de los mismos números. En ejemplos anteriores, por ejemplo, era más otro número o menos otro número, y en este caso son los mismos números, porque la A y la B están tanto en la parte del numerador como del denominador. ¿Okay? De esta forma concretamos todos los ejemplos del lenguaje algebraico, y recuerden que hay distintas maneras en que ustedes pueden redactar. Lo importante es seguir también la jerarquía de operaciones que ya conocen en aritmética y identificar las variables que están utilizando, si están hablando de la misma variable o de variables diferentes en cada uno de los casos.